Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esperemos unos minutitos que estoy admitiendo a los demás compañeros, ¿sí? Por favor. Muy buenas noches, Amandita. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos, por favor, 2 minutitos y empezamos, ¿sí? Para ver si es que tal vez se conectan más. Buenas noches con todos. Bueno, pues en vista de que queremos aprovechar al máximo el tiempo el día de hoy, pues vamos a dar inicio, ¿sí? Buenas noches, estimados maestrantes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que esta semana haya sido llena de aprendizajes para ustedes. Sí, que también en la primera asignatura que ustedes tienen de adaptaciones curriculares ya hayan adquirido muchos aprendizajes. Bueno, pues con esto vamos a empezar. El día de hoy yo les comentaba que íbamos a hablar acerca del trastorno del espectro autista, también ya conocido como el famoso TEA, ¿sí? Entonces, para comenzar, por favor, les voy a compartir un link y quiero que ustedes en ese link me puedan ayudar con características o algo que ustedes conozcan acerca del té, ¿ok? Les voy a compartir el famoso Padlet que trabajo con ustedes. Entonces, en este momento voy a proceder a compartir el link para que ustedes me puedan ayudar llenando lo que ustedes conozcan acerca del té. Así sea una característica muy pequeña, no hay ningún problema, ¿ok? Voy a compartirles en un ratito. Listo, ingresemos por favor a ese link y empecemos a comentar características, definición, lo que ustedes conozcan acerca del TEA, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Cristian, estamos trabajando ahora en una actividad, ¿sí? Les acabé de compartir un link y lo voy a volver a compartir. Como yo les comentaba, la noche del día de hoy, pues vamos a ver acerca del trastorno del espectro autista, o también conocido como TEA. Entonces, me gustaría que ustedes me puedan ayudar con características que conozcan del TEA, o si es que no han escuchado nunca del TEA, también pueden comentármelo en ese Padlet, ¿sí? Ingresemos y comentemos lo que ustedes sepan, características mínimas, no hay ningún problema, ¿ok? Veo que ya están escribiendo algunos. Muchas gracias.
Listo, dice, presenta dificultad en la parte social y del lenguaje. Muchas gracias. Estamos escribiendo todavía muy bien, gracias. Baja o nula interacción social. Muy bien. Es un trastorno que afecta a la socialización, lenguaje y movimientos repetitivos. Perfecto, listo. Tenemos aunque sea una noción acerca del TEA. Muy bien. Dificultad para entender emociones y sentimientos de los demás. Perfecto. Elizabeth Christopher nos comentó eso. Perfecto. Elizabeth nos dice dificultades para la socialización y la adaptación a cambios en actividades de la vida diaria. Perfecto. Las rutinas. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que presenta problemas en la parte social y la parte del lenguaje. Excelente. Muy bien, todavía alguien está escribiendo. Esperemos a que terminen de escribir. Cristian nos menciona, sé que no les gusta el color amarillo ni tampoco los filos, por lo que en las sillas les ponen pelotas de tenis. Miren, muy buen dato. Muchas gracias, Cristian. Pueden tener problemas para iniciar o mantener conversaciones. Perfecto. Listo, estamos todavía escribiendo. Esperemos unos minutitos, pero hasta ahora sus aportes súper bien. Tenemos la noción de lo que es el TEA. Perfecto. Listo, esperemos a que acaben de comentar sus compañeros para poder dar inicio. Alexandra nos comenta, el TEA es un trastorno neurológico que afecta en la comunicación y la interacción social, como también el sostenimiento de la mirada. Perfecto. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Muy bien. Estamos acabando ya todos de comentar. Muchas gracias. Listo. Hasta ahí voy a estar leyendo, ¿ok? Muchas gracias a todos los que lograron comentar en el Padlet. Sí, me emociona mucho que ustedes al menos tengan una noción acerca del TEA, ¿sí? Mucho de lo que ustedes me comentan es verdad. La mayoría vi que me colocaba, por ejemplo, problemas en lo que es la comunicación social, la manera de interrelacionarse con las personas, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos una noción, ¿sí? Ahora, muy bien, estimados maestrantes, nosotros anteriormente estuvimos viendo, ¿quién me recuerda que estuvimos viendo? ¿Estuvimos viendo ya autismo o no? No, estuvimos viendo discapacidad intelectual, pero sí va para, o sea, también puede ir asociado con el autismo, pero es Exacto. discapacidad intelectual. Perfecto. ¿Cuál era una de las principales características de la discapacidad intelectual? ¿Quién me puede recordar? A ver, yo voy a ver, de paso voy recordando ya para la prueba. A ver, me va a ayudar. A ver, Christopher, ¿cuál era una de las características de la discapacidad intelectual? Bueno, uno nos hablaba que se lo podía detectar hasta antes de los 18 años. Perfecto. ¿Y qué era lo que principalmente se veía en este caso afectado?
Los dominios conceptuales, prácticos y el social. Exacto, perfecto, los dominios, ¿verdad? También nosotros nos basábamos mucho en lo que era su cociente intelectual y su manera de adaptarse, perfecto, ¿sí? Ahora, entre una de las principales diferencias, bueno, no tan grande la diferencia, porque ustedes mismos lo mencionaban, que la discapacidad intelectual podría verse también asociada con un TEA, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el TEA, ¿qué nos menciona? La mayoría de que ustedes me comentaron, problemas a nivel de interacción social, ¿verdad? En cambio, en la discapacidad intelectual era más relacionado a su cociente intelectual, un cociente intelectual debajo de la media, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos con conceptos al menos diferenciados, ¿sí? Muy Sí. bien, ya veo ahí sus cabecitas moviéndose, perfecto, listo. Muy bien, con esto vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a empezar con la presentación de las diapositivas. El día de hoy yo les voy a dar, como saben, esta primera unidad más que todo es teoría, ¿sí? Es teoría para que ustedes conozcan acerca de características, clasificación, criterios diagnósticos. Nosotros ya hablamos acerca de la discapacidad intelectual, entonces ahora vamos a hablar acerca del famoso trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el día de hoy, pienso terminar con eso. Y el día de mañana, como yo les mencionaba, voy a hacer un refuerzo antes de que ustedes puedan ingresar a dar su evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, estimados maestrandes. Voy a proyectar. Listo, muy bien. Perfecto, listo. Me gustaría, por favor, que enciendan sus camaritas porque ustedes saben que ahí yo puedo ver si es que estamos entendiendo o no estamos entendiendo nada, ¿ya? Y de paso también yo no me siento aquí tan solita hablando a la cámara, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Amandita, le pido mil disculpas, no le enciendo la cámara porque no estoy en la casa, estoy No. en la terapia de mi hijo, por eso le pido Claro, sí, disculpas, sí, ¿ya? tranquila, Verito. Sí, también yo les comprendo a algunos, tranquilos, no hay ningún problema, tampoco es 100% que la aprendan, pero los que podamos, los que estamos en casita o tal vez estamos desde un computador, pues podamos hacerlo. De ahí también comprendo que algunos se encuentran en el celular o tal vez están con algunas otras ocupaciones y se dieron este tiempito de ingresar a la clase, así que no hay ningún problema, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a empezar, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que nos menciona aquí? Cada vez más niños son diagnosticados con TEA. ¿Qué es el TEA? Lady, ¿qué es el TEA? Al TEA lo conocemos como el trastorno del espectro autista. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos menciona? Que cada vez hay más niños diagnosticados con TEA. Son pocos los estudios de prevalencia del autismo en América Latina, ¿ok? ¿Qué es lo que nos menciona aquí? Mientras las cifras aumentan a nivel mundial, llegando al 1,6% de las personas, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública reportó en el año 2016 un total apenas de 1,266 casos con algún tipo de autismo, manteniendo una tasa muy por debajo de lo esperado. ¿Ustedes creen que en sí, en todo el Ecuador, bueno, esto fue un censo que se hizo en el año 2016, obviamente, pero aún así hemos investigado y continúan los casos diagnosticados muy bajos? ¿Ustedes creen que existe tan poquitos casos de autismo en todo el Ecuador? ¿Qué creen? ¿Que sí o Mm, que no? Que no, Amandita, la verdad sí hay una tasa mucho más alta, pero por falta tal vez de conocimiento, al menos hablemos de la gente en la parte rural, tal vez no pueden acceder a las evaluaciones correctas, también porque también si hablamos de las evaluaciones, también hay muchas evaluaciones que ahora es súper fácil decir tiene autismo y los evalúan así y que no tiene autismo, pero para mí es la tasa muy baja, muy, muy baja. Gracias, Berito. Muchas gracias. Sí, la verdad es lo que nos menciona Berito. Nos dice, esta baja incidencia se puede explicar por un posible infradiagnóstico. ¿A qué me refiero yo con un infradiagnóstico? Lo que nos acaba de mencionar Berito, que muchas de las veces puede ser por falta de recursos económicos o por el desconocimiento, no hemos podido diagnosticar los casos de TEA, al menos en Ecuador. Nos mencionan que a nivel mundial, efectivamente, los casos de TEA cada día van aumentando. Pero miren este dato tan curioso, que al menos en América Latina y sobre todo en Ecuador, no hay muchos casos diagnosticados como tal. ¿Por qué creen que esto se pueda dar? Dice, primero,
Puede ser a una falta de conocimiento sobre el autismo en atención primaria, ¿sí? Profesionales, falta de profesionales especializados. Sabemos que hoy en día algunos dicen, sí, yo puedo aplicar una evaluación, incluso nosotros, por ejemplo, podemos conocer evaluaciones y aplicarlas, pero ustedes creen que, por ejemplo, nosotros, en este momento, acabamos de graduarnos de la maestría en educación especial, ¿creen que ya podamos diagnosticar nosotros TEA? No, Yo en mi ¿verdad? caso no me siento para diagnosticar. Exacto, y también recordando que nuestro título no es para diagnosticar. Miren que hoy en día no existen tantos especialistas que nos puedan ayudar con una detección de TEA, ¿sí? Recordemos que también, porque yo les digo por falta de recursos económicos, les comento, las pruebas, por ejemplo, aquí hay una prueba que se denomina el A2, que es la única prueba que podemos nosotros en este caso diagnosticar el TEA, ¿sí? Pero esta prueba es carísima, carísima. Solo adquirirla cuesta más de $2,000, casi $3,000 solo adquirirla la prueba. Ahora la preparación obviamente es muy complicada, hay muchos cursos, sí, pero para certificarnos como evaluadores de esta prueba de lados necesitamos el factor económico. Entonces, hoy en día no hay tantos especialistas en esto, hay muy pocos, ¿verdad? Incluso aquí en Loja creen que hay bastantes especialistas que nos puedan ayudar con esto del TEA. Yo, Amandita, en lo particular, por mi hijo que he buscado terapia de lenguaje y he recorrido todos los centros, la verdad es, yo solo conozco una doctora que tiene la certificación, que ella siguió los cursos en Cuenca y tiene la certificación ARO. Solo a ella conozco aquí en Loja. Exacto, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, hay muchos profesionales que como nosotros podemos desarrollar estrategias de intervención, sí, pero como tal un diagnóstico no hay tantos especialistas y en Ecuador lamentablemente no es que tengamos así un número altísimo de especialistas. Entonces, desde ahí vienen también estas causas, ¿sí? Nos dice también la falta de herramientas, como yo les digo, son muy caros también adquirir los test. Nosotros los tenemos, por ejemplo, yo les voy a pasar helados que lo tenemos, obviamente lo tenemos así como nosotros decimos, la copia, ¿ya? Pero, por ejemplo, adquirir el material original es demasiado caro, como yo les comentaba, ¿sí? Y un número reducido también de investigaciones a nivel nacional. Yo les comento, yo cuando hice mi maestría, recuerdo que yo la hice en esto del TEA, la hice el TEA y la inteligencia emocional. Yo busqué bibliografía, al menos de aquí de Ecuador, porque ustedes saben que cuando uno hace un artículo científico, ¿qué es lo que nos piden? Que busquemos también información de nuestro país, ¿verdad? En Ecuador creo que encontré un artículo, no encontré más información. Entonces también sí nos falta un poco más de investigación, al menos aquí en Ecuador, acerca de este tema, que creo que es un tema que hoy en día ya se va escuchando muchísimo, ¿sí? Alexandra me levantó la manito. Ah, sí, eso le iba a comentar. Bueno, yo también hice mi tesis basándome en el TEA, Ya, hice sistemas de comunicación, pero yo sí apliqué el TESA 2.2, ya. como se les dice, de manera infragante, o sea, lo adquirimos, Claro. pero sí tuvimos que adaptar, por ejemplo, materiales ya a nuestro entorno, porque los materiales de la 2.2 sí es un poquito complejos de conseguirlos, entonces los adaptamos a nuestra realidad, como decir. Exacto, como yo les comento, por ejemplo, nosotros en la otra unidad vamos a aprender a aplicar helados, pero como ustedes dicen, obviamente de manera infragante o adaptando los materiales a nuestro entorno, porque de ahí adquirir los materiales originales son demasiado caros. Y como nos mencionaban ustedes, al menos los que ya han hecho algunos artículos, tesis, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que hay mucha información que nos hace falta al momento de nosotros poder querer adquirir más información, ¿sí? Entonces, con esto, pues vamos a ir avanzando, ¿sí? Listo. Nos menciona aquí primero. Tenemos que especificar la gravedad. ¿Qué es lo que nos menciona? La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Prácticamente, esto es como la definición del TEA. ¿Qué son, en este caso? ¿Se acuerdan que nosotros en la discapacidad intelectual veíamos los dominios afectados, veíamos que su cociente intelectual estaba por debajo de la media? Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos en este caso? Deterioros. Vamos a ver dos deterioros. A nivel, perdón que estoy aceptando, sí, ya, a nivel de la comunicación social, ¿sí? Y también patrones restrictivos de comportamiento o patrones, en este caso, restringidos y repetitivos, ¿sí?
Cuando yo menciono esto de la comunicación social, que creo que fue lo que la mayoría me pudo comentar en el Padlet, sí nos menciona aquí que es importante tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos del individuo, las experiencias vividas y el funcionamiento adaptativo dentro de su comunidad y ambiente cultural. Lo mismo que yo les mencionaba en la discapacidad intelectual, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a ser muy observadores y a conocer también, por ejemplo, de dónde viene, si viene de la parte rural, si viene de la ciudad, todo eso para nosotros ya empezar a hacer esas observaciones y a empezar a ver si es que tal vez existe o no existe un deterioro en ese ámbito, ¿sí? Entonces, nosotros recordemos algo, cuando hablamos en este caso de TEA, vamos a ver deterioros en dos, comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, ¿sí? Cuando yo menciono patrones restrictivos de comportamiento, ¿sí? Prácticamente es intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos actualmente o por los antecedentes que ya les voy a explicar, ¿sí? Continuamos. Y voy aceptando que ya se están conectando. Creo que se habían olvidado que hoy día tenían clases. ¿Listo? Sí, ya la acepté. Berito me había escrito que la acepte a Mari. Ya la acepté. Si me avisan no más, ¿ok? Que a veces como yo estoy aquí ya no puedo ver. Listo. En lo que es la comunicación social, yo voy a encontrar deficiencias, ¿verdad? Primero me dice, deficiencia en la reciprocidad socioemocional. Nos menciona aquí, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Cuando yo les menciono esto, deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que yo les acabé de mencionar esto, ¿a qué creen que hace referencia esto? ¿Qué opinan de esto? A ver, ¿me pueden ayudar? Si no, verán que yo los menciono. Aquí estamos como en la escuelita. Por ejemplo, Les digamos, cuando cuesta, un niño, digamos, uno se le hace, digamos, un juego, el niño se ríe, o sea, te responde de alguna forma, o sea, en la medida o el grado en el que el niño esté. Pero en el caso del TEA, pues no, o sea, es como que no les llama la atención eso. Ya, ¿verdad? No, no quiero. Así yo soy en mi mundo, mi lugar. Yo no necesito por qué estar compartiendo contigo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Cristian, también nos quería aquí decir algo, Cristian. bueno, les cuesta un poco demostrar lo que es su emocionalidad, digamos, no se puede distinguir bonito si algo les agrada o les desagrada en su momento, ¿sí? Entonces es un poquito más complicado que difícil, totalmente diferente que tratar con un niño que de alguna manera no está pasando por esta situación, ¿sí? Gracias, Cristian. Ya ven, cada vez Cristian va participándome más en las clases. Sí me he dado cuenta. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Christopher. Bueno, desde una experiencia con un alumno que tiene TEA, es difícil que ellos expresen los sentimientos. Yo, para dar una clase, o sea, hago malabares y yo me río y lo espero respuestas de él y es totalmente seco. Es como que yo mismo me respondo lo que pregunto. Exacto, ¿verdad? O dice, ay, madre, estoy quedando mal, ¿por qué no reacciona, verdad? ¿Uno qué espera? Espera una respuesta innata. Digamos aquí, por ejemplo, Christopher me está contando eso, yo automáticamente me río, digo, ay, qué gracioso cómo está haciendo eso. Pero en el caso de los niños con tallos, no, es como que, ah, bueno, hiciste eso, qué bueno, ya, así, ¿verdad? Muy bien, gracias, Christopher, por contarnos tu experiencia. Karinita. Buenas noches. Sí, un poco desde la experiencia, yo también he notado que en estos niños, por ejemplo, esto que habla de la reciprocidad, cuando uno se le acerca, por ejemplo, ellos no quieren el contacto tanto. Tengo un niño donde trabajo con un 70% diagnosticado, entonces él, por ejemplo, me da siempre un besito en la mejilla, pero de ahí con sus manos siempre como que aleja a la persona, porque como no me conoce tampoco demasiado, es nuevo. Y sí me he dado cuenta que los niños también bajan la mirada, o sea, no hay ese contacto tanto físico, lo evitan, eso he podido notarlo.
Muchas gracias, Karinita. Sí, efectivamente, ellos como que el contacto físico, no son tanto ellos de contacto físico, ¿verdad? De que tal vez ven, te doy un abrazo, como decía Karinita, ellos más bien como que no, te pongo mis manitos, como que evitemos el contacto físico, ¿sí? Alexandra. Ya, bueno, bueno, desde mi experiencia, yo trabajé con un niño con TEA, pero bueno, sí es cierto, ellos tienen movimientos estereotipados y uno también puede darse cuenta cuando algo les alegra porque ellos empiezan a hacer sus movimientos, ya sea aletear sus manitos o se aruñan o hacen algo, entonces uno se puede dar cuenta que eso los está emocionando. Y depende también el grado del autismo, porque hay niños que sí tienen el contacto físico. eh, es decir, yo tenía un niño que rara vez él venía y te abrazaba. Entonces era como que esos momentitos que uno aprovechaba. De ahí, por ejemplo, ellos adoptan también palabras repetitivas, como o algo, él adoptó una palabra y la decía y uno sabía que tenía que hacerle cosquillas o que quería jugar. Muchas gracias, Alexandra. Efectivamente. Sí, miren, ustedes mismos ya me están dando características del TEA. ¿Sí ven? Con sus experiencias, con lo que ustedes viven, creo que a veces las experiencias vividas prácticamente es lo que más nos enseña. A veces yo aquí les puedo mostrar el texto completo, pero más bien las experiencias que nosotros tenemos son las que nos ayudan como que a tener un aprendizaje mucho más significativo, ¿sí? Termino con Berito y luego Angelito, ¿ok? Para seguir avanzando. ¿Listo, Berito? Amandita, sí, en verdad, como dices, la experiencia en trabajar con niños autistas es bien, ahí uno va ganando la experiencia, ¿no? Y la verdad, a mí, yo tenía, cuando trabajaba con los niños, tenía 3 niños, pero de los cuales los 2 era leve, digamos, hablemoslo así, en el rango, y había uno que sí tenía severo. Y él, por ejemplo, aparte de él, nunca le habían puesto las reglas, a él lo dejaban hacer lo que él quería. Entonces, la verdad, su contacto físico, visual, era recontra, no había para nada, él siempre era alejado, vivía su mundo y él quería hacer lo que él quería, ¿no? Entonces él no, que no recibiera trepes, no le llegaba y lo dejaban hacer porque como era agresivo el niño, entonces él entraba y golpeaba la puerta y él tenía que pasar, así esté uno con otro niño dando terapia. Entonces, la verdad, en los niños con TEA, eh, es dependiendo del grado, del grado del TEA que tengan, el contacto físico, el contacto visual, su comunicación, su integración a la sociedad también es diferente en ellos, ¿no? En cada grado es diferente, porque hay niños que lo tienen leve y que realmente ni parece que lo tengan, que tal vez tienen alguno o dos, hablemos los síntomas, rasgos, pueden tenerlo, pero el resto es su vida normal, hablemoslo así. Entonces, sí creo que dependiendo también el tema de los grados que haya, ¿no? Muchas gracias, Berito. Muchísimas gracias. Sí, la verdad lo que nos menciona Berito es 100% verdadero, ¿sí? Angelita, con usted termino, Angelita. Doctora, yo sí tengo como una discrepancia, bueno, no sé, en mi forma de ver. Estoy aquí para aprender y para conocer cada día más, porque yo he tenido niños con TEA nivel 3, niños 2, 1, y a veces todo lo que decimos en relación a los niños TEA, no todos son igual. O sea, no se puede generalizar, porque por ejemplo, yo tengo a mi nena y este año, ella es una nena grado 3. Por ejemplo, tiene mucha dificultad motriz, ella no se comunica, pero es una niña increíble que con su mirada, ella le dice todo. Y es una niña tan dulce que socializa con todos, se deja abrazar de todos. Y, por ejemplo, he visto niños en grado 1 que no se dejan abrazar. Entonces, en cada uno de los niños es como diferente la dificultad. No creo que dependa tanto del grado. Ahí está como mi discrepancia porque yo he tenido la oportunidad de ser niños con diferentes grados y he visto diferentes cosas, por ejemplo. Muchas gracias, Angelita. Sí, efectivamente. Nosotros sabemos que existen muchas características que engloba todo esto del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Como por ejemplo nos menciona Angelita, su nena, y qué linda la experiencia que nos está comentando, es de grado 3. Y sin embargo, también, miren aquí la importancia del microsistema. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba antes del microsistema? ¿Quiénes eran los que conformaban el microsistema?
la familia. La familia, Familia. Exacto. valores. Exacto. Miren aquí la importancia del microsistema. Ustedes creen en este caso de Angelita, la nena de Angelita tiene un microsistema muy fuerte, ¿verdad? Que yo supongo que ustedes están en constante estimulación, están en constante apoyo con ella, que tal vez otras personas que tienen, puede ser en este caso el TEA grado 1, no reciban esta misma estimulación. Entonces, obviamente aquí nos damos cuenta de que el microsistema es demasiado importante, ¿verdad? Al momento de recibir terapia de los niños, sí o sí el microsistema tiene que estar ahí relacionado. Disculpen, ¿sí me están escuchando? Porque creo que mi internet está un poco mal. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, yo Sí, sí. sí, se le escucha. Sí. Sí, Sí, Amandita. súper bien. Sí, ya, buenas, muchas gracias porque justo me veo ahí como que entrecortada. Ya me avisan nomás. Entonces, esto vamos a irlo viendo poco a poco. Ustedes ya incluso me están mencionando aquí la clasificación y todo y me interesa. Entonces, vamos a ir poco a poco y cuando veamos la clasificación vamos a ir respondiendo también esta pregunta de Angelita, que ella, lo que nos dice, yo discrepo un poco de que a veces ya porque es grado 1 va a ser así, grado 2 va a ser así, grado 3 va a ser así. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando en eso, ¿sí? Berito, ¿tiene alguna duda o tal vez la manito se le quedó levantada? Me quedó levantada, Mandita, perdón. No se preocupe, Berito. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por favor, es muy importante que ustedes vayan conociendo características, recordando, como nos mencionaba en este caso Angelita, no siempre van a estar presentes en nuestro caso de TEA, ¿sí? Pero sí es importante que nosotros las conozcamos, pero ojo que no siempre van a estar presentes. Recordemos que cada niño es un caso único, es un caso único y un caso muy diferente, ¿ok? Entonces, cuando yo digo deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, aquí, ¿qué van a mostrar dificultades las personas con TEA? Mantener una conversación de ida y vuelta, es decir, de que yo te estoy contando algo tan bonito, puede ser que él no sea de su interés y simplemente no me dé respuesta, ¿verdad? Ya, también, por ejemplo, el compartir intereses, emociones o afectos, lo que ustedes les decían, por ejemplo, le puedo decir, ay, hoy día estoy tan feliz porque me pasó esto, y otra persona, ¿qué diría? Ay, qué bueno que te pasó eso, como que me daría una muestra de afecto. Sin embargo, las personas con TEA regularmente no suele pasar eso, regularmente, porque como mencionamos, todos los casos son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, también iniciar y responder adecuadamente en interacciones sociales, ¿ok? Tal vez puedan presentar dificultad en esto. Ahora sí, en deficiencias en las conductas comunicativas, ¿qué nos menciona aquí? Una comunicación verbal y no verbal poco integrada, ya lo que yo les mencionaba, pasando por anomalías del contacto visual, ¿sí? Ellos que eran una de las características que ustedes me mencionaban. Ellos evitan tal vez el contacto visual, ¿verdad? Puede ser que pueda estar hablando y no te veo, ¿sí? Ellos hacen evitar el contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal, ¿ok? Ellos no son tan expresivos, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Finalmente, tenemos lo que son las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Aquí nos menciona dificultades para ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, cuando uno es niño, tiene bastantes juegos imaginativos, ¿verdad? Uno se arma, pero una diversión completa en nuestra mente. Tal vez ellos no es así, ellos lo ven desde otra perspectiva, ¿sí? O tal vez dificultades para ser amigos hasta la ausencia de interés por otras personas, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos viendo todo lo que era la comunicación social. Continuemos, ¿ok? Me van preguntando nomás, ¿sí? Perfecto. Espérenme un ratito, por favor. Listo, continuamos. Ahora sí, nosotros ya vimos una de las deficiencias, que era la comunicación social. Ahora vamos a ver el otro, que son patrones restrictivos de comportamiento. ¿Qué tenemos aquí? Movimientos o habla estereotipados. Por ejemplo, estereotipas motoras, lo que nos mencionaba una compañera que nos decía, el aleteo, ¿sí? Ya tenemos también estereotipas motoras simples, alineación de los juguetes, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que ellos son muy de alinear las cosas, de que todo tenga un orden, que todo esté en línea? ¿Sí se han dado cuenta? Son algunas de las características de ellos, ¿ok? O cambio de lugar de los objetos, ecolalia y frases idiosincrásicas. Tal vez ustedes han escuchado esto de las famosas frases idiosincrásicas.
¿No? Ya, por ahí veo ya las cabecitas. Perfecto, ¿sí? Cuando yo menciono frases idiosincrásicas, prácticamente ellos sí están haciendo uso del lenguaje, pero no le están dando el uso correcto, ¿ya? Nosotros, digamos, si yo estoy aquí, yo los llamo a ustedes por su nombre, ¿verdad? Digo Christopher, Karinita, Angelita y así, ¿verdad? Pero ellos, ¿cómo pueden nombrar a las personas? Ellos tal vez utilizan frases idiosincrásicas. ¿A qué me refiero? En vez de llamarlos por su nombre, ellos pueden llamarlos por los números. Tú te llamas 1, tú eres 2, tú eres 3, o tal vez tú te llamas Tiranosaurio Rex, tú te llamas el Velociraptor y así, ¿ya? Ellos como que les ajustan a los intereses de ellos. Sabemos que ellos están utilizando eso para nombrar a personas, pero no están usando el lenguaje correcto, como sería llamarlos por su nombre. Ellos lo llaman de acuerdo a sus intereses. ¿Sí conocían esto? ¿No? Ya ven, entonces esto es la verdad, es algo que justamente yo tuve y ya les voy a comentar de un caso que tuve de un niño con autismo y ustedes me van a ayudar también como que a irle hallando el hilo a ese caso, ¿sí? Él utilizaba frases idiosincrásicas que yo ya les voy a comentar en un momento cuando acabemos de ver este tema, ¿sí? Tenemos también insistencia en la monotonía, ¿sí? Ellos tienen excesiva inflexibilidad de rutinas. Una vez nosotros hayamos establecido rutinas con ellos, es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil cambiar, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo hago un cambio de rutina? ¿Qué creen que que se va a generar en ellos? Los alteramos. Estrés. Ira. Estrés, Estrés, ira, angustia. Una ansiedad. crisis. Exacto, perfecto, ¿sí? Entonces, estos cambios de rutinas en ellos también los afecta, ¿verdad? Como ustedes me mencionaban, ¿ok? O patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Entonces, en ellos es como que ellos insisten en ser monótonos. Si es que, por ejemplo, yo a mis juguetes los tengo ordenados en este lugar se tienen que quedar. Y si es que yo empiezo a hacer un cambio, en ellos puedo generar tal vez situaciones de estrés o situaciones de ansiedad, ¿sí? Muy bien, continuamos. Listo. También tenemos dentro de estos patrones restrictivos de comportamiento, tenemos intereses muy restringidos. Son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Una vez ellos tienen intereses, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿ya? Ellos podemos nosotros estar hablando de algún tema y ellos nos pueden meter el tema, o sea, como que no, empiezo a meterles el tema de los dinosaurios, empiezo a hablar de los temas de los dinosaurios y me puedo ir un día completo hablando de un tema en específico que sea de interés de ellos, ¿ok? También nos menciona aquí, ay, perdón, me pasé, ya, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Nos menciona aquí interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor, temperatura, respuestas adversas a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Cuando yo digo hiperreactividad, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros seamos muy sensibles. Ellos a veces pueden ser, recordemos que pueden ser o muy sensibles a los estímulos o tal vez que ellos no sientan nada. Por ejemplo, a nivel de dolor que ni siquiera lo sientan. Pero también hay otros casos de TEA en el cual ellos son demasiado sensibles. No recuerdo bien, creo que fue Cristian que él dijo, yo tengo entendido que a ellos no les gusta el color amarillo. ¿Ya? Así mencionaba, ¿verdad, Cristian? ¿Por qué creen que sea esto? Son sensibles a los estímulos del color. Exacto, por esto de la hiperreactividad, ellos puede ser que son demasiado sensibles a estos colores muy fuertes, ¿sí? Pero recordemos que no es en todos los casos, ¿sí? No es que en todos los casos con TEA se va a dar esto, por eso aquí les dice que puede o haber hiperreactividad, que es que son demasiado sensibles, o a su vez hiporreactividad, que en cambio no existe en ellos, por ejemplo, sensibilidad, digamos, a lo que a nosotros nos duele, a ellos puede ser que no les duela, ¿ya? Entonces, tener muy en cuenta esto. Christopher, ¿me levantaste la mano tal vez? Sí, era para poner un ejemplo de un Ya, a alumno ver. que ahí en la escuela donde yo trabajo tenemos un vivero y tenemos sembrado menta. ¿Ya? Y el niño llega todos los días, se da unas 2 vueltas a la escuela, va a coger arranca la menta, la huele y se va a la aula. O sea, es el ritual del todito los días.
Exacto, por eso nosotros mencionábamos que incluso ellos tienen estos rituales, ¿verdad? Ya sus rutinas establecidas. Miren que el caso que nos pone Christopher ya es un caso de una persona con TEA, es de que él va, tiene que recorrer y de ahí se va a clases. Nosotros, por ejemplo, teníamos también en un trabajo, yo tuve justamente un caso de una niña que tenía TEA. ¿Y qué pasaba con ella? Ella sí o sí tenía que llegar y a la primera hora tener música. Si la niña no tenía música, la niña no nos respondía durante todo el día de clases. Ya, ella era su rutina, la primera hora música y de ahí sí podíamos empezar con las clases normales, ¿ok? Vicente también creo que nos puede comentar de esto. Vicente. Sí, justamente yo recuerdo respecto a la hiporreactividad, algo que me llamó mucho la atención. Una vez llegó para valoración para ingreso al centro en el que trabajo, una niña que tenía una hiporreactividad extrema en todos los sentidos. Ella, para sentir la propiocepción, le gustaba girar sobre su propio eje para que el mareo le haga sentir algo. Le gustaba golpearse para sentir, pero lo más llamativo fue que fue y buscó, porque teníamos de esos aromatizantes que se ponen palitos, fue y buscó y como vio que el aroma era fuerte, lo que hizo fue tomárselo, porque tanto por el gusto fuerte como por el olfato fuerte quería esa sensación fuerte porque tenía hiporreactividad. Eso creo que es lo más fuerte que he visto en hiporreactividad. Gracias, Vicente. Sí, o sea, y miren aquí estas características que nos dan, porque regularmente a veces cuando nosotros decimos TEA, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Son sensibles a los ruidos fuertes, son sensibles tal vez a todos esos estímulos fuertes, pero a veces no vemos el otro lado, que es la hiporreactividad, que también está presente en las personas con TEA. Nosotros regularmente decimos, no, tienen hiporreactividad, pero no tienen hipo. Entonces aquí en el caso que nos da Vicente, miren ahí un caso de hiporreactividad demasiado fuerte, ¿verdad? Que incluso ¿qué pasa en esos casos? Necesita cierto nivel de apoyo para nosotros estar ahí como que observando a la niña y que tal vez evitemos que se haga daño, ¿sí? Angelita. Angelita está con el audio apagado. Algo que yo puedo ver muy, muy de cerca en mi nieto que tiene TEA es que él todo, absolutamente todo tiene que oler. Por Ya. ejemplo, si él va a comer, él primero tiene que oler. Nosotros no podemos poner algo en la boca sin que él haya pasado por su olfato. Y en todo lado. Por ejemplo, si yo le voy a cambiar o le vamos a vestir, él primero huele la ropa y si tiene un olor agradable para él, se deja poner. Y si no, él dice, está sucio, sucio, y no se deja poner. Entonces, yo veo en él es como todo, o sea, absolutamente todo. Él nada se lleva a la boca sin primero pasar por el olfato o cualquier cosa que le den, primero lo huele. Mira, Angelita, muchas gracias. Gracias, la verdad, a todos por compartirnos sus experiencias. Como yo les decía, creo que con ejemplos nos queda clarísima la información. Entonces, muchas gracias a todos por compartirme sus experiencias y que la clase también se vuelva más significativa, ¿sí? Vamos avanzando entonces. Ya, vamos aquí también con los criterios diagnósticos. ¿Se acuerdan cuál era la que yo les decía que va a ser como nuestra Biblia? El El DSM. DSM-5. El DSM-5. Exacto, perfecto. ¿Qué es lo que nos menciona? Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas antes de los 12 años, ¿ok? Entonces, aquí nos menciona, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo que corresponde al área social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual, ¿sí? Continuamos. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo vimos anteriormente cuando estábamos viendo discapacidad intelectual? ¿Y cómo se llamaba ese término cuando coexistían dos trastornos? Que incluso Vicente creo que nos hizo la referencia. ¿Cómo se llamaba? ¿No ¿Cómo? era Comorbilidad. comorbilidad? Exacto, ¿ya? Puede existir una comorbilidad. Regularmente, ojo, no es que en todos los casos, pero el TEA suele venir también asociado con lo que es la discapacidad intelectual, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy presente. No en todos los casos, pero.
Muy bien. ¿Qué tenemos que especificar? Tenemos que especificar si, por ejemplo, moderado, síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave. Y grave, presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para el diagnóstico, o de varios síntomas que particularmente, perdón, o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral, ¿ok? ¿A qué hace referencia la catatonía? ¿Quién sabe qué es la catatonía? ¿Alguien ha escuchado o no? ¿No, no hemos escuchado el término catatonía? Me parece que es dificultad para poderse mover, no sé si... Ya, referente al tono muscular, ¿verdad? Sí hemos visto tal vez que hay algunos casos en los cuales existe esto como rigidez en su tono muscular, ¿verdad? Como que tal vez les cuesta, se han observado estos movimientos o que andan así, eso se llama catatonía, tiene que ver con la tonalidad muscular, ¿ok? ¿Listo? Ahora, ¿qué nos menciona aquí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un TEA, también recordemos que puede haber comorbilidad. ¿A qué me refiero? Con o sin déficit intelectual acompañante, si puede haber un déficit o no intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, ¿sí? Puede haber también asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo también un TEA puede venir acompañado de un trastorno del aprendizaje, ¿sí? ¿Ya? Problemas de aprendizaje y todo esto. Entonces también nos dice aquí asociado a una afección médica genética, sí, como por ejemplo un X frágil, ¿ya? O también con catatonía, que era lo que yo les mencionaba que tenía que ver con lo que era el tono muscular, ¿sí? Entonces, con todo esto también puede venir asociado el TEA. Recordemos que no era como en la discapacidad intelectual, que no podía estar ahí solito, sino que también podía venir con estos otros trastornos, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, nosotros tenemos aquí los niveles de gravedad que prácticamente es como nuestra clasificación, ¿ya? Tenemos el nivel de gravedad, 3 niveles de gravedad, ¿ok? Muy importante, esta puede ser incluso pregunta de examen, ¿ok? Tenemos 3 niveles de gravedad. Grado 1, que necesita ayuda, ¿sí? Grado 2 necesita ayuda notable y grado 3 necesita ayuda muy notable. Entonces, esto es prácticamente como, se puede decir como nuestra clasificación, ¿ok? 3 grados, pero esto se ve en base a su nivel de gravedad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la discapacidad intelectual, en cambio, gracias a qué lo veíamos? A su cociente intelectual, ¿se acuerda? Ya, en cambio aquí nosotros lo vemos por su nivel de gravedad. Si necesita ayuda notable o si se necesita ayuda muy notable, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros creemos que se muestra en cada grado? ¿Sí? Tanto a nivel de la comunicación social y en comportamientos restringidos o repetitivos, ¿sí? Vamos ahora sí a ver uno por uno, de acuerdo a los grados, cómo se presentan estas afecciones, ¿ok? Listo. Empezamos con el grado 3. Nos dice que aquí se necesita una ayuda muy notable. En lo que respecta a la comunicación social, una persona con pocas palabras inteligibles, ¿sí? Que raramente inicia una interacción y que cuando lo hace utiliza estrategias inhabituales para cumplir solamente con lo necesario, como por ejemplo la característica que yo les daba, que en vez de llamarlos por nombre les pueden asignar números a ustedes, ¿ya? Y que únicamente responde a las aproximaciones sociales muy directas, ¿sí? Esto es un grado 3, ¿ok? Esto es un grado 3. En este caso se necesita una ayuda muy notable. En lo que respecta a comportamientos restringidos y repetitivos, en cambio aquí tenemos la inflexibilidad del comportamiento, ¿sí? La extrema dificultad para hacer frente a los cambios y los otros comportamientos restringidos, ¿sí? Esto corresponde al grado 3. Ahora vamos a ver, tranquilos que también estas diapositivas ya les voy a subir al grupo de WhatsApp y también les voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso, ¿sí? Ahora voy avanzando un poquito rápido porque ya mismo se me termina la hora. ¿Listo? En lo que respecta al grado 2, necesita en cambio una ayuda notable, ¿sí? Ya no es muy notable la ayuda, es ahora una ayuda notable. Cuando nosotros sabemos que en este caso se necesita un apoyo de grado 2, cuando nos menciona lo siguiente, deficiencias notables en las aptitudes de comunicación social, tanto verbal como no verbal.
problemas en las relaciones sociales e inicio limitado de interacciones sociales. La persona emite frases sencillas y su interacción se limita a intereses muy específicos, ¿ok? Ahora, en lo que respecta a comportamientos restringidos y repetitivos, igualmente tenemos lo que es la inflexibilidad del comportamiento, la dificultad para enfrentar los cambios y otros comportamientos restringidos o repetitivos suelen ser evidentes por el observador. O sea que aquí ya nosotros lo podemos observar. ¿Listo? Continuamos. ¿Ya? ¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura del grado 1? Tal vez Angelita, ¿sí? En lo que respecta a comunicación social. A ver, grado 1 necesita ayuda, comunicación social. Sin ayuda, In situ, in en un situ. lugar. Ajá. Sin ayuda in situ. Las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes como la dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias ante la apertura social de otras personas. Ya, exacto. Tal vez nosotros no vamos a obtener la respuesta que necesitábamos o que pensábamos que iba a pasar, como el ejemplo que nos ponía Christopher de los malabares, ¿verdad? No voy a tener la respuesta que yo pensaba que iba a pasar, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Angelita. Elizabeth, tal vez me puede ayudar, por favor, con el siguiente de comportamientos restringidos y repetitivos. Ya. Comportamientos restringidos y repetitivos. La inflexibilidad en el comportamiento causa una interferencia significativa en uno o más contextos del funcionamiento, lo que incluye dificultad para alternar entre actividades. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Ahora yo también para dejarlo un poquito más claro, poniendo ejemplos, ¿sí? Cuando yo en este caso digo tal vez de un grado 1, por ejemplo, yo puedo decir un estudiante en este caso puede tener dificultades tal vez para iniciar una conversación o para entender las reglas sociales. Pero ¿qué pasa? Aún puede participar en esas actividades con ayuda, con orientación, ¿verdad? Ya, a él le cuesta, sí es verdad, le cuesta, pero tal vez con un poco de ayuda, él puede realizar este tipo de actividades, ¿sí? Y puede aprender a interactuar mejor. A eso yo me refiero con grado 1, que tal vez existe en un inicio, pero con una ayuda, automáticamente el niño puede irse integrando, ¿verdad? Ahora, cuando yo me refiero en cambio a una gravedad, en este caso como nosotros podríamos llamarla de tipo 2 o moderada, ¿sí? Una persona en cambio con síntomas más severos podría tener problemas más visibles para comunicarse y presentar comportamientos repetitivos que interfieren en este caso con su vida diaria. Aquí ya podemos ver algo más. ¿Qué le aumenta aquí? Comportamientos repetitivos, ¿sí? Entonces, como que vamos, ¿ustedes creen que tal vez estos comportamientos repetitivos pueden tal vez como que dificultarnos aún más la interacción social, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué pasa? Necesitamos una ayuda aún muy notable, más notable que la anterior, ¿sí? Y finalmente nosotros tenemos el grado 3, que en cambio en los casos más graves una persona puede tener un lenguaje muy limitado, ya porque recordemos que también el TEA muchas de las veces puede venir con esto deterioro a nivel de lenguaje, ¿verdad? Entonces tal vez él pueda a nivel de comunicación como que no sea una buena comunicación, que él no tenga una comunicación. Imagínense que nosotros ya existe algo de comunicación, pero en el grado 3, ¿qué pasa? Él no quiere comunicarse o tal vez por algún problema de lenguaje que puede venir asociado, se le dificulta. Entonces, aún va a venir el apoyo mucho más notable, ¿sí? Entonces, con estas características y que ustedes también las puedan ir leyendo en las diapositivas, nos va a ayudar a identificar si puede ser tal vez un grado 1, un grado 2 o un grado 3. ¿Y cómo lo vamos a ver? De acuerdo a los niveles de gravedad y los niveles de apoyo. Vicente, ¿me levantó la manito? Sí, para solamente comentar una situación, porque esto me acordaba de un caso. Tengo unos amigos que tienen un hijo con TEA. Está ahora con grado 2, estaba con grado 1. Y ellos como que decían, no, es que empeoró, se le agravó el autismo. Pero a veces hay esta confusión y es que principalmente lo que miden los niveles de gravedad son las limitaciones que tiene el niño en la vida diaria, sobre todo la independencia.
Y este hijo de mis amigos lamentablemente es demasiado consentido, o sea, salía de terapia y el papá era a los brazos, no querían, no le motivaban a que hable, hacía terapia de lenguaje, pero llegaba a casa y no le dejaban que hable. Entonces, a pesar de que intelectualmente incluso estaba bien en su desarrollo, en su neurodesarrollo, estaba cercano a su edad cronológica, por el hecho de que tenía una dependencia al papá, sobre todo, muy, muy grande, el niño no se había desarrollado y era muy, muy dependiente, a pesar de que no tenía el requerimiento de la dependencia. Entonces era grado 2 a pesar de que intelectualmente estaba bien. Entonces, y a veces como que hay esa línea que un niño puede tener un grado de dependencia alto sin que necesariamente eso implique que haya una severidad muy alta de los síntomas, sobre todo cuando estamos hablando de grado 2 y grado 1. Sí, Vicente, perfecto. Ya ven, con sus ejemplos creo que aún nos queda mucho más claro. Y lo que nos mencionaba, miren ese comentario, uy, creo que se ha empeorado, ¿ya? Empezando desde ahí que el TEA no es degenerativo, ¿verdad? El TEA no es degenerativo, sino que obviamente por el nivel de estimulación, ¿sí? O la falta de estimulación, pues obviamente, como nos decía en este caso, van a necesitar mucho más apoyo o menos apoyo, ¿sí? Estimados maestrantes, por favor, y gracias a su coordinador, a su representante, tengo que cortar la grabación, pero volvamos a ingresar, ¿sí? Ya nos falta poquito, créanme, y ya nos vamos a descansar, ¿sí? A disfrutar del fin de semana. Ya voy a cortar la grabación y volvemos a ingresar, ¿sí? Por favor. Muchas gracias por recordármelo.